Buenas, mi nombre es María Sánchez, soy estudiante de tercer semestre de Odontología en la Universidad José Antonio Páez. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante referente a la cátedra de radiología y este es las técnicas radiográficas. Primero que todo hay que definir qué es una radiografía intraoral. Es un mecanismo, una técnica que se utiliza para poder obtener imágenes en rayos X de la cavidad oral propiamente dicha. Y esta se utiliza para el diagnóstico dentario y predentario, es decir, para poder conocer el estado de salud de las piezas alveolares y de todos los tejidos que se encuentran alrededor. Las técnicas permiten el diagnóstico mediante imágenes de alta definición, es decir, a través del rayo podemos obtener imágenes que nos permiten realizar dicho diagnóstico. ¿Por qué su nombre? Se debe a que la película que utilizamos para poder obtener la imagen radiográfica se introduce dentro de la cavidad oral. Y vamos a tener diferentes tipos de técnicas, como lo son la bisectriz, la interproximal, la oclusal, la infantil, la de desplazamiento y la paralela. Como siguiente punto, las leyes de proyección. Primero tenemos que definir qué es una proyección y según la RAE, la proyección es una imagen que por medio de un foco luminoso se fija temporalmente sobre una superficie plana. Estas leyes que rigen las técnicas radiográficas nos van a permitir obtener imágenes desde diferentes leyes que se pueden aplicar y estas se deben regir en base a estos fundamentos. Primero es que tenemos que tener un punto focal pequeño. La segunda es que la distancia entre la fuente y el objetivo debe ser bastante amplia. La distancia entre el objeto y la película debe ser mínima o casi nula. El objeto debe ser paralelo a la película para que no haya alteración. Y como último, el rayo central siempre debe ser perpendicular a la película o al objeto al que vamos a tomar la imagen rayos X. Y luego vamos a tener unas leyes muy particulares que vamos a ver en las siguientes técnicas. Como primera técnica tenemos la técnica bisectriz. Es una técnica que generalmente en el medio odontológico se utiliza bastante, pero se puede decir que es una técnica que complementa a la técnica paralela y ya vamos a ver por qué. Esta ley utiliza como principio básico el principio de geometría de la bisectriz de un triángulo. ¿Y cómo funciona esto? Podemos ver aquí en la imagen un diente, una pieza dentaria, y vamos a imaginar el eje longitudinal del diente. A este lado vamos a encontrar el eje longitudinal del receptor de imagen que vendría siendo nuestra película, que la vamos a poner de un modo en el que ésta se encuentra en un vértice de un triángulo. Este sería nuestro triángulo imaginario. ¿Y a qué denominamos bisectriz? A la línea que se encuentra dividiendo este triángulo y que va a darnos una angulación de 90 grados para cada lado. El rayo, que este vendría pasando por acá, siempre debe ir perpendicular a la bisectriz del ángulo. ¿Y por qué va a estar regido? Por dos leyes. La ley vertical, que también podemos conocer como la ley de Sierpinski, y la ley horizontal. Ya les hablé sobre la ley vertical. Ahora, también tenemos la ley horizontal. Aquí podemos ver que siempre en la angulación horizontal debemos posicionar el cono radiográfico de manera tal que el rayo principal incida de manera paralela a las caras interproximales de nuestros dientes, o también podemos decir a las caras vestibulares, y debe ser de manera paralela, ya que si no se hace de esta manera podemos encontrar el primer error de esta técnica, que es el más común, que es la interposición o la sobreexposición de los dientes unos sobre otros. ¿Cómo va a ser el posicionamiento de nuestro paciente para poder aplicar esta técnica?
maxilar superior decimos que debemos trazar una línea desde el lóbulo de la oreja hasta el borde de la nariz. Esta línea debe ser paralela al suelo y lo vamos a denominar el plano Camper. Mientras que una toma mandibular vamos a inclinar un poco o levemente al paciente y vamos a obtener una línea recta desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura del labio. Y este lo vamos a denominar el plano cruzal. Aquí también podemos ver una posición recta y de frente del paciente donde el plano medio sagital nos va a dar un paciente derecho y que por consecuente también va a ser mayor comodidad para el paciente. El posicionamiento de la película, vamos a tener que la película que vamos a utilizar va a ser número 2 para adultos y número 0 para niños. En anterior lo vamos a utilizar de manera vertical y para posterior lo vamos a utilizar de manera horizontal. Ahora, la colocación del DIP. Vamos a tener diferentes angulaciones para poder hacer la toma, ya sea del sector anterior o del sector posterior. Para el maxilar superior tenemos que la zona central, nuestro punto anatómico de referencia va a ser la punta de la nariz. La angulación vertical del DIP va a ser de entre 40 y 45 grados positivos. Es muy importante resaltar que para maxilar superior siempre van a ser las angulaciones positivas y para la mandíbula siempre van a ser negativas. Para la zona lateral, el punto anatómico de referencia tenemos la parte media del ala de la nariz y también vamos a tener una angulación vertical de entre 40 y 45 grados aproximadamente. La zona canina, tenemos que como punto anatómico tenemos el ángulo nasogeniano y vamos a tener una angulación vertical de entre 50 y 55 grados. Y la angulación horizontal va a estar dada entre la cara distal del canino y la cara mesial del primer premolar. Y para la zona molar tenemos que vamos a tener una angulación aproximada de entre 35 y 40 grados. Y su punto de referencia anatómico va a ser la línea media del ojo. Ahora, para la zona mandibular, la zona central va a tener como punto de referencia anatómico 1 centímetro más arriba del borde libre de la mandíbula y vamos a tener una angulación entre 15 y 20 grados. La zona lateral vamos a tener como punto de referencia anatómico la parte media del ala de la nariz y una angulación de entre 40 y 45 grados, negativo. Y la zona canina, de igual manera, vamos a tener como punto de referencia anatómico el ángulo nasogeniano y pero la angulación vertical va a ser de entre 50 y 55 grados. Para la zona molar, a diferencia de este, vamos a tener una angulación de entre 10 grados negativos. Aquí podemos ver un ejemplo de las tomas radiográficas que obtendríamos utilizando la técnica bisectriz. Se pueden observar que obtenemos 3 del sector anterior maxilar y 3 del sector anterior mandibular, así como 4 de la zona molar y 4 de la zona molar pero mandibular. Como segundo tenemos la técnica interproximal. ¿Qué nos permite esta técnica? Obtener una imagen de la totalidad de la corona del diente que necesitamos evaluar. Pero también, como podemos ver aquí en esta imagen, nos va a permitir observar las crestas alveolares de los dientes de la zona que vamos a radiografiar. ¿Cuándo debemos indicar esta técnica? Para poder detectar caries interproximales y recidivantes. Es muy importante resaltar que este tipo de caries no se suelen observar. Entonces, esta técnica es muy precisa y permite la obtención de la ubicación de esta caries para evaluación periodontal y para detención de cálculo dental. Aquí en esta imagen podemos ver cómo vamos a nosotros a posicionar la película. Podemos observar que en esta parte
Vamos a tener un instrumento que ya en las siguientes diapositivas les voy a decir qué es, para poder obtener una imagen paralela, como la vemos aquí, de todas las crestas o de las coronas de los dientes que vamos a radiografiar. ¿Cuáles son los receptores de imagen que vamos a utilizar? Vamos a tener los receptores de imágenes analógicos, los digitales y estos que son muy característicos y que se utilizan solo en esta técnica, que son los que tienen la aleta de mordida. Esta aleta es donde nosotros la vamos a posicionar para que el paciente al momento de realizar la oclusión sostenga la película y así poder tomar la imagen radiológica. Aquí podemos observar estos artefactos, ¿verdad? Son de plástico y pueden ser el sustituto del ala de mordida convencional, ya que aquí podemos posicionar un receptor de imagen digital. Aquí podemos observar que vamos a utilizar de manera vertical nuestra película para toda la zona anterior y la lengüeta siempre debe ir en el centro de la película, es decir, en esta zona, para que al momento de realizar la oclusión se sostenga. Aquí tenemos una película radiográfica para incisivos centrales superiores e incisivos centrales inferiores. Tenemos también para la zona lateral, ¿verdad? Como se puede observar aquí, y esta va a ayudarnos para obtener la imagen de un incisivo central, lateral y un incisivo lateral inferior. También vamos a tener acá la zona posterior o la zona molar, donde la película ubicada de manera horizontal va a hacer la toma para las unidades 4, 5 y 6. Aquí se puede observar también tanto para superior como para inferior. Y una última que vamos a utilizar para radiografiar las últimas dos unidades, que serían la 7 y la 8, tanto superior como inferior. Pasos a seguir para poder realizar esta técnica. Primero que todo, las indicaciones generales al paciente, explicarle la técnica que vamos a realizar, explicarle todo el procedimiento, poner la protección que se debe poner para poder realizar estas técnicas. Como segundo paso vamos a poner la película, y es muy importante resaltar acá el tipo de mordida. Para hacer una toma radiográfica de la zona anterior vamos a tener una mordida tope a tope, es decir, las crestas alveolares o los bordes alveolares de los incisivos centrales superiores deben contactar con los de los inferiores. En cambio, para una toma, para el sector posterior vamos a tener una mordida normal. Y luego de eso realizar las angulaciones correspondientes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una toma interproximal de la zona posterior. Tenemos también la técnica oclusal. ¿Qué es y para qué se utiliza esta técnica? Esta técnica se utiliza para hacer evaluación de áreas más grandes, como por ejemplo el maxilar superior o la mandíbula, o que con una periapical no podamos evaluar la zona completa en la que vamos a trabajar. ¿Cuándo debemos indicar este tipo de técnica? Para poder determinar si tenemos dientes supernumerarios, si no hay dientes erupcionados o si han sido impactados. También para evaluar fracturas, ya sea del hueso maxilar o del hueso mandibular. También se podría utilizar para obtener imágenes si hay fracturas del paladar. Raíces que pueden quedar después de una cirugía, una extracción, entonces ahí también podemos utilizarlo para localizar quistes y tumores, ya sea en toda la cavidad oral, y localizar cuerpos extraños y cálculos cálculos de los conductos salivales. ¿Cuáles son los principios de esta técnica?
La película siempre debe estar posicionada de cara activa hacia el lugar donde se va a exponer. Es decir, si nosotros vamos a hacer una toma del maxilar superior, nuestra cara activa debe ser hacia la parte superior de donde vamos a hacer la toma. Se coloca entre las superficies oclusales de los dientes y se estabiliza la película cuando hay una oclusión leve. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros posicionemos la película de manera oclusal, el paciente debe morder muy ligeramente para que no haya alteraciones en dicha técnica. Aquí podemos ver las películas que vamos a utilizar y son unas películas especiales porque su tamaño es muy característico y es más grande que las que vamos a utilizar para una periapical. El posicionamiento del paciente y sus angulaciones. Para hacer la toma el sector superior, anterior o transversal, vamos a posicionar al paciente recto lo más cómodo posible, de manera tal que podamos posicionar nuestro cono a 65 grados y su punto de referencia anatómico va a ser en el borde de los huesos nasales, entre las dos cejas. La superior lateral lo vamos a ubicar de manera tal que nos dé una de 60 a 65 grados y el punto de referencia anatómico que vamos a tomar es el borde terminal de la ceja, por encima del hueso cigomático. Para inferior, el posicionamiento del paciente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el cono lo vamos a colocar en la zona inferior. Entonces, aquí vamos a tener una angulación de 45 grados negativos. Y para inferior lateral vamos a tener una angulación de 90 grados. Es decir, vamos a decirle al paciente que debe flexionar el cuello para que podamos posicionar el DIP. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que sería la toma de la técnica oclusal. Aquí tenemos una oclusal del sector superior, una oclusal del sector inferior. Aquí una técnica en la que utilizamos solamente el sector lateral. Y aquí tenemos unas inferiores y unas superiores donde podemos identificar un caso de dientes supernumerarios. Tenemos también la técnica infantil. Es muy importante resaltar que la técnica infantil se debe realizar con sumo cuidado, ya que son pacientes que requieren mucha atención y que hay mucha movilidad y puede hacer que la toma de la imagen radiográfica pueda alterarse o que tengamos que repetir el proceso muchas veces. Vamos a dividirlo en dos sectores o dos poblaciones, por decirlo así. La preescolar, que va de los 0 a 5 años, y la escolar, que va de los 6 a los 12 años. En la preescolar, para una toma anterosuperior, vamos a posicionar el paciente de manera tal que el plano sagital quede perpendicular al piso. De igual manera, el plano oclusal tiene que quedar paralelo al suelo. Vamos a utilizar una placa número 2 de canino a canino. Y la angulación vertical va a ser de 60 grados positivos. El punto de referencia anatómico va a ser la sutura frontonasal. Para una toma de molar superior, vamos a posicionar el paciente de igual manera que en la anterosuperior, pero la diferencia aquí es que vamos a utilizar una placa número 0 desde el borde distal del canino hasta la última pieza dental, que sería el 5. Y la angulación vertical sería de 10 grados positivos. En la zona anteroinferior, la posición del paciente va a ser la misma. Vamos a utilizar una placa número 2 de canino a canino. La angulación vertical va a ser de 20 grados negativo porque lo vamos a hacer en la zona inferior. Y para molar
siguiente, de igual manera, plano sagital perpendicular al piso y el plano oclusal paralelo al suelo. Vamos a utilizar una placa número 0, de igual manera de la unidad dentaria número 3 hasta la 5. Y luego vamos a tener que esa angulación va a ser de 10 grados negativos y el punto de referencia anatómico va a ser 1 milímetro por encima del borde libre del mentón, es decir, más o menos por esta zona. Ahora vamos a tener la escolar, que es de 6 a 12 años. En el sector incisivo superior, la posición del paciente va a ser igual. En todas las que voy a nombrar va a ser de la misma manera. Vamos a utilizar una placa número 2 y la posición de la placa va a ser que el eje mayor sea en sentido vertical. Vamos a tener una angulación aproximadamente de los 30 y 35 grados y la posición del cono va a ser en la punta de la nariz. La zona canina superior, vamos a utilizar una placa número 2 únicamente para caninos. La posición de la placa va a estar en el eje, va a estar indicado que el eje mayor va a ser el vertical y una angulación de 40 grados positivos. La posición del cono se va a encontrar en el ángulo externo de la nariz. Y la zona molar superior, una placa número 2. La posición de la placa va a ser en eje horizontal y vamos a tener una angulación entre 20 y 25 grados positivos. Luego tenemos la zona incisiva inferior, vamos a utilizar placa número 2, el eje mayor pues siempre va a ser en sentido vertical, una angulación de 15 grados negativos y la posición del cono va a ser a 1 o 2 milímetros abajo del borde del mentón. La zona canina, placa número 2, posición de la placa, el eje mayor va a ser el vertical y vamos a utilizar una angulación de 20 grados negativos. Y la zona molar, igualito, placa número 2 y posición de la placa va a ser también en sentido horizontal con una angulación de 10 grados negativos. Generalmente el odontólogo con una toma de radiografía periapical obtiene únicamente 2 dimensiones. Entonces, con la técnica del desplazamiento, también conocida como la técnica de Clark, podemos obtener un posicionamiento tridimensional, es decir, vamos a obtener la ubicación ya sea hacia vestibular o hacia palatino. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Según la regla SLOP, que quiere decir sus siglas, similar lingual, opuesto bucal. ¿Y qué nos puede traducir esto? Si la imagen de un objeto se proyecta en la misma dirección que el tubo cuando ésta se mueve ya sea hacia mesial o hacia distal, quiere decir que está ubicado hacia palatino o hacia lingual. Por el contrario, si ésta se proyecta en el sentido opuesto a la dirección en la que posicionemos el tubo, ya sea mesial o distal, quiere decir que ésta se va a encontrar en vestibular. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos 2 ejemplos donde podemos reflejar las reglas básicas de esta técnica. En la superior podemos observar que ya sea hacia un plano disto-radial o mesio-radial, vamos a ver que no va a haber movilidad en la pieza dentaria que estamos evaluando. Quiere decir que esto se encuentra hacia palatino. Mientras que en este ejemplo, en la periapical disto-radial, podemos observar que se encuentra más hacia la zona mesial. Y en la mesorradial la vamos a encontrar más hacia la zona distal, es decir, opuesto, que quiere decir que se encuentra en el vestíbulo. Tenemos la técnica paralela. Esta técnica es muy utilizada ya que tiene muchos beneficios y uno de ellos es que no vamos a tener una alteración dimensional significativa en la toma de la imagen, ya que esta nos va a permitir obtener de una forma paralela una imagen en la que no se va a ver alterado el tamaño de la pieza dentaria que vamos a radiografiar. ¿Y cómo se logra esto? De esta manera. Tenemos el eje longitudinal del diente
y el eje longitudinal del receptor de la imagen, que como podemos observar es diferente a la de la técnica bisectriz. Esta se encuentra paralela al eje longitudinal del diente. Esto nos va a permitir que el haz de rayos X sea perpendicular a los dos ejes. Las ventajas. Una de las ventajas es que vamos a utilizar instrumentos que van a mantener la película estable, así como también el cono de rayos X. Vamos a tener una exactitud dimensional y la posición del paciente va a ser bastante cómoda. ¿Cuáles son las desventajas? No es una técnica que sea muy cómoda, sí para la posición del paciente, pero no para él, ya que muchas veces molesta mucho la introducción de esos artefactos para que se pueda sostener la película. Hay ciertas condiciones anatómicas que no permiten realizar esta técnica, es decir, que todo el tejido circundante no permita que se pueda lograr, así como también la imposibilidad de abrir la boca de algunos pacientes no nos va a permitir realizarla. Y no es recomendado para pacientes edéntulos, ya que es muy complicado que se pueda sostener de manera paralela el receptor de imagen. Los receptores de imagen que vamos a utilizar van a ser los analógicos, los digitales y también placas fosforescentes. En este caso vamos a tener estos instrumentos que nos van a permitir posicionar tanto la película como el cono. El azul va a ser para la zona anterior y el amarillo para la zona posterior. Vamos a utilizar una totalidad de 16 receptores para poder realizar una toma de toda la cavidad oral. Y vamos a decir que son 8 número 2 para la zona posterior, 8 número 2 para la zona anterior y 4 interproximales que únicamente nos van a servir para completar el estudio. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder realizar esta técnica? Los de siempre para todas las técnicas. Las generalidades, indicar al paciente todo lo que debe seguir, su preparación, la introducción del dispositivo, el ajuste del DIP y la toma de la imagen radiográfica. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya quedado muy claro este tema sobre las técnicas radiográficas.